Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de nuestra jornada cuaresmal. Miércoles de la tercera semana de nuestra jornada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. El contexto de este Evangelio es el Sermón de la Montaña en Mateos. Previo a este Evangelio que acaban de escuchar, vienen las bienaventuranzas. Y después de este Evangelio vendrán 6 ejemplos que Jesús da en cómo Él da plenitud a la ley mosaica. Es lo que viene después de este Evangelio, 6 ejemplos en los cuales Jesús nos explica lo que entiende Él por plenitud, ¿no? Y aquí entra una pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos de entender para nosotros cristianos el Antiguo Testamento? ¿Tiene aún vigencia? ¿Aún hemos de cumplirlo o no? ¿O hemos simplemente de hacerlo a un lado porque ya tenemos la enseñanza de Jesús en los evangelios? Y la respuesta es no. El Antiguo Testamento aún sigue vigente, aún sigue siendo importante para nosotros, puesto que es la base fundamental de nuestra fe cristiana, pero con la idea de que es Cristo quien nos provee el lente, digamos, bíblico o teológico o religioso por medio del cual entendemos la ley mosaica, cómo Él la lleva a su plenitud, ¿no? Sí que el Antiguo Testamento aún sigue vigente, pero hay que tomar en cuenta de que la interpretación que Jesús le da está por encima de lo que simplemente encontramos en el Antiguo Testamento. Podemos decir en cierta manera de que los evangelios, o sea, las enseñanzas de Jesús, por una parte no es la Biblia, puesto que el lente bíblico que Jesús nos provee, o sea, por medio de su persona, de sus enseñanzas, de sus hechos, es este lente que nos ayuda a enfocar el significado de plenitud que Él le da a las enseñanzas de Moisés y la tradición profética que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice el Evangelio: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud, ¿no? También nos dicen algunos comentaristas que ya en tiempos de Jesús había cierta expectativa, según lo que el profeta Jeremías decía, de que Dios iba a llevar a cabo un nuevo pacto, una nueva ley, ¿no? Y que en cierta manera se esperaba de que la ley mosaica pasaría y que algo nuevo sería implementado cuando el Mesías, cuando la época mesiánica llegaría. Y Jesús dice: no, la ley mosaica aún está vigente, pero
no se ha manifestado, no se ha vivido hasta ahora esta plenitud que Dios en Jesucristo ahora nos revela. ¿Y cuál es esta plenitud que Jesús le da a la ley mosaica, ¿no? La ley por sí misma, la ley como también las leyes civiles en nuestro ambiente civil, pues tienen la capacidad de prevenir y evitar ciertas conductas mediante un castigo. O sea, y esta es la cualidad de la ley, tanto religiosa como civil, ¿no? De que está ahí para prevenir, para evitar ciertas conductas que, digamos, impacten o dañen nuestra relación con Dios, como la relación con el prójimo y con uno mismo, ¿no? Pero la ley por sí misma no tiene la capacidad de transformar particularmente el corazón, que es hacia donde Jesús nos lleva. El corazón, que es la fuente, que es el lugar donde se maquinan las ideas y también lo que uno lleva a cabo. O sea, cuando uno piensa, medita y después contempla lo que va a hacer y lo que decide hacer, pues es ahí a donde Jesús nos quiere llevar para transformar, para iluminar con el Evangelio. Y es lo que la ley no tiene. La ley tiene, como San Pablo nos dirá, la ley lo que fomenta es el miedo, el temor a que yo sea castigado, ¿no? Entonces la ley por sí misma solamente trata de prevenir y evitar comportamientos que nos pueda llevar a un castigo. Así que es por miedo, nos diría San Pablo, que seguimos la ley. Pero Jesús nos modela una forma diferente de vivir en armonía tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos modela y nos revela en sí mismo de esta nueva forma de ser, tanto en relación con Dios como con otros y con uno mismo, ¿no? Pues aquí lo que Jesús nos modela, la plenitud a la cual Él lleva la ley, es la ley fundada en el amor, en la compasión, en la misericordia y la justicia de Dios, ¿no? Y entre estos cuatro, pues es el amor lo que más define esta plenitud, que es lo que nos dirá Pablo hasta el final de la primera carta a los Corintios, ¿no? Si el amor nos falta, ¿no? El amor es capaz de hacer lo imposible, el amor es capaz de perdonar, el amor es capaz de transformar, de perdonarlo todo, ¿no? Si no hay amor, no se tiene nada, ¿no? Y esta es una de las bellas conclusiones de San Pablo también, y es lo que Jesús nos modela en cómo Él da plenitud a la ley mosaica, porque la ley simplemente busca prevenir y evitar ciertos comportamientos, pero Jesús, en la forma que Él entiende la plenitud de la ley mosaica, es de que no simplemente busques el evitar el pecado, sino de promover la relación tanto con Dios como con otros y con uno mismo basada en el amor, porque el amor siempre busca el bien del otro. O sea, el bien del prójimo, el bien nuestro. Como decir, en relación a Dios, hacer el bien porque es lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, no por miedo a Dios, no por temor a Dios. Temor en el sentido de que uno se sienta, en cierta manera, de que si no cumplo aquello, pues Dios me va a castigar. No es el miedo en el sentido de temor a ofender. Esto es otro significado de la palabra temor, ¿no? Pero el temor de vivir cuando uno vive con temor, vive con miedo. Cuando uno vive con miedo, entonces no vive en la libertad tanto de la relación como de la expresión de lo mejor que hay en uno mismo, ¿no? Porque cuando uno actúa por miedo, cuando uno vive con miedo, pues lo que tiene en mente es el posible castigo, ¿no? El posible rechazo. Pero cuando uno vive desde el amor, entonces ahí uno actúa con la libertad de lo quien dice Dios que somos hijos e hijas amados de Dios. Y como Jesús entiende el amor, no es un sentimiento. El amor puede ir acompañado con sentimientos nobles. No es tampoco simplemente un deseo bonito, emocional. Para Jesús, el amor es una voluntad
voluntad hacia el otro, hacia la otra, buscando solamente una cosa, el bien de la otra persona. Y esto es lo que produce particularmente el amor ágape, del cual los evangelios nos habla cuando nos hablan del amor. El amor que busca siempre el bien del otro y de la otra. Y esto es como Jesús le da plenitud a la ley mosaica, donde actuamos no simplemente por evitar el pecado, sino promoviendo la hermandad, promoviendo la solidaridad, promoviendo la compasión y la misericordia y la justicia. Estos son frutos del amor mismo. Y es ahí a donde Jesús nos quiere llevar. Es como Él le da plenitud a la ley mosaica. Dice, yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra. ¿A qué hace referencia esto? A la segunda venida de Jesús. Antes se acabará el cielo y la tierra de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Sí que aquí, particularmente en el Evangelio de Mateo, Jesús es un Jesús muy judío. En contraste con el Jesús, digamos, de Marcos, Lucas y de Juan, sí también es un Jesús judío, pero digamos, aquí la identidad judía de Jesús está mucho más marcada en el Evangelio de Mateos, porque Jesús es un tipo de Moisés. Es un tipo de Moisés que está cumpliendo la ley mosaica y llevándola a su plenitud. Por eso el evangelista Mateo compara constantemente a Jesús con Moisés. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe a los hombres será el menor en el reino de los cielos. O sea, aquí hay que entenderlo con lo que viene antes, cómo Jesús le da plenitud a la ley mosaica por medio de la fundación de la ley en el amor. Nuevamente, esto es el amor, tal como Jesús entiende la ley mosaica, es algo que ya Dios lo previó cuando dio la ley al pueblo de Israel, de que Dios escogió al pueblo de Israel no porque lo merecía, no porque era el mejor de los pueblos, simplemente porque fue iniciativa de Dios, por la pura iniciativa del amor de Dios a su pueblo, y que este pueblo, al sentirse llamado, escogido, por la pura iniciativa de amor de Dios, de que entonces fuera luz para el mundo, ¿no? Y esta fue la misión de Israel, que también la iglesia cristiana recibe, ¿no? La iglesia existe no para sí misma, la iglesia existe para promover el reinado de Dios. Y por eso cuando perdemos de vista nuestra misión como iglesia, pues entonces en cierta manera perdemos la razón de ser y existir. Por eso la iglesia continuamente tiene que renovarse en su misión de ser luz para el mundo, de ser sacramento para el mundo, porque no existe para sí misma, ¿no? ¿Y cómo es que somos luz como comunidad católica, como comunidad cristiana? ¿Cómo es que somos luz para el mundo? Pues promoviendo el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Esto es lo que le da cumplimiento, porque lo que ya se mencionó antes, la ley, simplemente la ley mosaica como ley o como mandamientos, no salva, no transforma, simplemente nos pone, nos crea miedo de ofender o miedo al castigo. Pero lo que Jesús dice, el cristianismo no simplemente es para evitar el pecado. El cristianismo existe para promover el amor, la compasión, la misericordia y la justicia. Aquí es donde se hace la gran diferencia, ¿no? De lo que Dios en Jesucristo está revelando y cómo Él da plenitud a la vida, de que el ser pueblo de Dios, el ser ciudadanos del reino de Dios, es promover precisamente lo que Dios ha volcado sobre nosotros en el Espíritu Santo. La experiencia del amor, la experiencia de la compasión, de la misericordia y de la justicia de Dios. Y esto es lo que le da plenitud a la ley. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra.
fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.